Libro de Romanos, capítulo 15, versículos 30 hasta el versículo 33. Voy a dar lectura. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Que estamos aquí reunidos por tu misericordia hacia nosotros. Dice tu palabra que nos amaste desde lo más dentro, desde lo entrañable de ti, de tu ser, enviaste a tu Hijo para morir por cada uno de nosotros, en un lugar donde nos correspondía estar. Padre, estamos agradecidos, te damos un Salvador y que Él sea nuestro hermano mayor y que todos seamos llamados hermanos. Y como hijos tuyos queremos ser obedientes. Y para obedecerte necesitamos todo tu consejo, que nos digas qué es lo que debemos hacer en el día a día. Y este es el día que has hecho. Hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna, como acabamos de cantarlo. Nos gozamos en este día, oh Dios, y tenemos sed, como el salmista expresaba en el Salmo 63, mi alma tiene sed de ti, y con afán, con deseo, queremos buscarte, y solamente podemos encontrar a través de tu palabra revelada. Háblanos en esta mañana. Es nuestro ruego, es nuestra oración por los méritos, por la obra de tu Hijo amado en la cruz. Por su nombre te pedimos, oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos en la recta final del capítulo 15. Hoy finalizamos en estos versículos a esta sección de Romanos 15, en esta serie expositiva que ya tenemos por muchos meses, más de 2 años, y creo que ya estamos encaminándonos al último capítulo de Romanos. Un mes más finalizamos este libro, esperando empezar el libro de los Hechos, el libro de los Génesis, según la serie programada que tenemos. Y quiero, hermanos, dar por título a estos versículos leídos, orando correctamente. Orando correctamente. La vida cristiana, hermanos, a veces es llamada como una vida de oración. La vida cristiana, hermanos, a veces no es dada en prioridad por falta de oración. Este estudio, este sermón tiene que ver, hermanos, con la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le da una prioridad muy alta a la oración. Si hay maneras en que Dios se comunica con su pueblo, es a través de la oración. Y Jesucristo, hermanos, sabemos, es nuestro ejemplo, y Él dedicó mucho tiempo a la exposición, a la predicación, a la enseñanza, pero también dedicó mucho tiempo a la oración. En las Escrituras tenemos esta fuente, esta información. Por ejemplo, en cuanto el tema de la oración ocurre más de 170 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos aquí Romanos 15:30, está claro, hermanos, incluso aquí está envuelto la Trinidad. Os ruego, dice el hermano, os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Ahí tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo, tienes al Padre.
En las escrituras, hermanos, también hay varios tipos de oraciones, pero hoy nos vamos a enfocar nada más en estos versículos y en su significado o lo que quiere decir el texto. Ahora, y con esto quiero empezar diciendo sobre la oración. Todos tenemos luchas en la oración, y quien habla también tiene luchas, tiene trincheras. Pero por esto lo digo porque nunca ha sido fácil. Y no sé si también para ti, porque puedes encontrar muchos libros escritos sobre la oración, escuchar muchos sermones. Al final vas a encontrarte que orar no siempre al final es suficiente, porque tú escuchas cómo Martín Lutero oraba 4 horas en la mañana, significaba que tenía que levantarse 3 de la mañana para orar 4 horas continuas, y que cuando era monje oraba más de 8 horas al día buscando a Dios, y aún no era suficiente eso. Y tal vez decimos, wow, qué impactante. Pues digo, al final hay muchos libros o historias de hombres que han dedicado mucho tiempo en las mañanas, a horas tempranas, a buscar a Dios. Pero a veces eso no funciona conmigo, o tal vez con usted. Pero tenemos que entender, hermanos, esto es para que podamos buscar al Señor. Pablo empieza diciendo, os ruego, os suplico, os imploro. Tal vez yo no quiero primeramente aumentar culpa en ustedes. Tal vez no lo están haciendo como deben hacerlo. No quiero generar culpa, pero quiero que al menos al final podamos orar correctamente. Por eso el título, orando correctamente. ¿Y qué es orar correctamente? Es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es pedir de acuerdo no entendiendo la soberanía de Dios. Pues Dios puede responder hoy, Dios no puede responder, todo Dios te puede decir, espérame. Es orar correctamente, porque versículo 31 Pablo va a decir, para que sea librado de los que son desobedientes, desde su servicio que va a llevar a Jerusalén, de la ofrenda que está llevando, versículo 31, y para que con gozo llegue a vosotros, dice, por la voluntad de Dios, por la soberanía, por el propósito de Dios. Hay manera de orar. Dios nunca va a ser manipulado por los hombres. Dios no trabaja así, pero hay movimientos que enseñan que tú puedes dar la orden a Dios y Dios está obligado a responderte. Pero si queremos, hermanos, aprender a orar correctamente, tenemos que ver, tener la motivación correcta. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Eso importa. Porque puede ser que yo pida para mis fines, ¿no? Para llenarme, para saciarme. Yo estaría muy contento con tal que Dios me bendiga a mí. Es una motivación egoísta. Una motivación centrada en el hombre, y no tiene que ver nada con los demás. Entonces sí importa, hermanos, que debemos aprender a orar correctamente. Y al final Pablo aquí dice que oren con Él, que oren por Él, que se esfuercen con Él. Eso es una súplica del apóstol Pablo aquí. Esto se puede hacer individualmente, también se puede hacer como iglesia, pero al final es que las personas dependan de la oración. ¿Dónde estamos concluyendo la carta? El capítulo 16 es un capítulo increíble. Tal vez yo lo he leído muchas veces, pero cuando lleguemos al estudio vamos a ver cómo Pablo siempre estaba con hermanos alrededor. Siempre, hermano, pues usted menciona nombres y nombres, vamos a ver nombres y nombres, pues Pablo estaba con los cristianos, con sus colaboradores, pero siempre Pablo, vamos a ir viendo también, buscaba que las personas puedan depender de Dios. Eso significa en oración. Ahora, hermanos, Dios va a responder siempre de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene que glorificarse en el cielo y en la tierra. Tal vez nuestras oraciones hacen que Dios no se glorifique aquí en la tierra, porque está centrado en el hombre. Está centrado nada más todo para mí, y la meta de Dios no es esa.
Dios se glorifica en la predicación, pero Dios también debe glorificarse en nuestras oraciones. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dado la gloria, como el salmista diría. Así que si la predicación glorifica a Dios, la oración debe glorificar a Dios, porque la fe, hermanos, está envuelta ahí. Ahora tengo, hermanos, el presentimiento de que cada uno de nosotros tiene luchas con el tiempo, ¿no? Siempre decimos, no hay tiempo. Pero yo siempre voy a decir, sí hay tiempo. El problema es que no sabemos administrar el tiempo, porque estamos muy ocupados, o enfocados en necesidades, enfocados en distracciones, o enfocados en las cosas o en los asuntos de este mundo. Pero hermanos, ¿ustedes saben por qué ora? Porque usted tiene una necesidad. Si usted tuviera todo, no tenía necesidad de nada, no dependería de Dios. Diría, tengo completo, he llenado, no tengo necesidad de nada. Ahora, si usted quiere llenar esa necesidad, quiere, que todo esté bien, pues hágalo a través de la oración, porque es lo que la Biblia nos enseña. Y quiero leer lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, usted lo conoce. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Jesús nos enseña primero aquí a orar en el nombre de Dios, para que Dios sea tratado como Dios santo, Dios justo, Dios benevolente. Tiene que ver con Dios nuestras peticiones, nuestra súplica, para que venga su reino, no el reino de Abraham, no el reino de Eloi, no el reino de los hombres, sino que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y después recién nos enseña a orar por nuestras necesidades. Como que el orden se ha invertido en las iglesias, en las familias, en los púlpitos, porque queremos pedir por un carro, queremos pedir por una casa, queremos pedir un esposo, una esposa, queremos pedir hijos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde es su reino? ¿Dónde es su voluntad? Y a veces ni siquiera consideramos eso. Hay un orden, entonces es importante orar correctamente. Y Pablo en Romanos 15:30 apunta a eso, hermanos. Cuando oramos correctamente, hermanos, Dios es santificado. Santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Sí importa entonces entender esto correctamente, y debe ser algo muy primordial para nosotros. Y esta es la lección esta mañana que vamos a aprender. Para orar correctamente, hermanos, ore por la obra del Señor correctamente. Para orar correctamente, repito, ore por la obra del Señor con la motivación correcta, con la mentalidad correcta, con la comprensión correcta y la relación correcta. Vamos a ver todos estos puntos en esta mañana. Y así se va a cumplir la perfecta voluntad de Dios en su pueblo. ¿Cuándo? Cuando interceda y ore. Queremos que el reino de Dios sea establecido, entonces oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerden, Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. ¿En qué año, hermanos? Si ustedes se recuerdan cuando empezamos la serie. Por los años 57, 58 después de Cristo. Pero va a tener que pasar 2 a 3 años aproximadamente para que Pablo vaya a Roma. Y está pidiendo esto en su oración. Tal vez comprendes, Pablo oró de esa manera para que vaya a Roma y pase a España, esté en Jerusalén. Pero Pablo no sabe cómo va a llegar a esos lugares. Por cárceles, por arrestos, por insultos. Incluso aquí en Romanos 15:31 dice, para los que desobedientes, para los que se oponen al mensaje de Cristo.
por aquellos, ¿no? Para que me reciban como un ministro y que acepten la ofrenda de los gentiles, que no digan cómo es que los gentiles van a enviarnos esta ofrenda. No lo necesitamos, Pablo. Por eso dice Romanos 15:30, os ruego. Otra versión traduce os suplico, os imploro, otro dice os exhorto. Tanto es el llamado del apóstol Pablo. Y aquí quiero empezar, hermanos, con nosotros, como dije. Primero, para orar correctamente, ore por la obra del Señor, con la motivación correcta. Recuerde, tenemos grandes necesidades, pero también no olvides, tenemos un gran Dios. Quiero empezar en esta parte. La urgencia de las necesidades debe motivarnos a orar. La urgencia, hermanos, de las necesidades debe motivarnos a orar. Pablo dice, os ruego. Eso debe hacernos pensar. Pablo tiene una necesidad. Os ruego. Es una súplica, es una imploración por algo que carece este hombre de Dios. Y ponte, hermanos, en su lugar, o ponte tú mismo. Necesitas suplicar porque tienes una necesidad. Y Pablo dice, os ruego. Esta es la palabra que el apóstol Pablo usó en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios, ¿se acuerdan? Aquí dice, os ruego, está usando la misma palabra. Puede ser otra versión, como dije, les imploro, les suplico. Ahí tenemos Hechos capítulo 20, versículo 23, Hechos capítulo 21, versículo 4 y 11. Había muchas necesidades en el ministerio del apóstol, pero ahora cuando está aquí, él está pidiendo esto, hermanos. Ahí en Hechos 20, versículo 23 dice el texto, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo, tu respuesta va a ser diferente a tu petición. Sabemos el ministerio del apóstol Pablo. Pablo va a ir a Jerusalén. Incluso le profetizan a Pablo, no vayas. Hechos capítulo 21, versículo 4, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Versículo 11. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así te atará a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pablo no está orando, hermanos. O Pablo no ha dejado de orar. Esto es lo que el Espíritu está diciendo al Pablo, es la súplica de los hermanos. Y Pablo pide por eso. No sabe lo que le espera, pero ya tenemos la Escritura, ¿no? Pablo tenía solamente el Antiguo Testamento, no sabía el presente ni el futuro, pero Pablo está pidiendo una oración, está suplicando. Pablo, vas a enfrentar situaciones, vas a enfrentar aflicciones. No se van a portar contigo bien. Pablo dice, os ruego, hermano, si un hermano te dice, por favor, hermano, ora por mí, lo harías. Porque Pablo está haciendo esto. Tal vez el lenguaje moderno es por favor, pero el lenguaje bíblico es os ruego. Cuando alguien te ruega, tiene otro tono. Como que el por favor parece más español. Digo, nuestro español peruano, no el español bíblico. Pero ahí va, hermanos, os imploro. Sabía que cuando vaya a Jerusalén, habría estos problemas, estos prejuicios.
versículos 20 y 21 de Hechos. Dice, y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Había muchos allí en Jerusalén que estarían en contra, ¿no?, del mensaje del apóstol. Ahora, con todo eso, también es posible que no reciba la ofrenda o la ayuda que el apóstol Pablo había estado colectando. Porque es la petición que tenemos ahí, versículo 31, ¿no?, de Romanos 15, 31, dice, para que sea librado. Está orando por eso, para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea. ¿Y qué sigue? Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Pablo está yendo con una ofrenda, con una ayuda financiera entregada por los creyentes gentiles. Ahora insta a los creyentes en Roma a orar por estas dos peticiones, ¿no? Primero, que sea liberado de los prejuicios, y segundo, que esta ofrenda que envían los gentiles, ¿no?, por gratitud. Pablo ya nos ha mostrado la semana pasada, ellos están obligados prácticamente porque el evangelio vino de ellos, versículo 27, ahora están obligados a servir a los santos con los bienes materiales. No que tiene que ser así, pero la deuda es grande y la gratitud debe ser mayor. Pablo está pidiendo por estas cosas, que puede ser aceptable su servicio y que puede ser rescatado o liberado. Pablo depende del Señor. Aunque el Espíritu ha dicho, Pablo, no vayas. Pablo a menudo, hermanos, pedía oración en sus cartas. Tenemos la información y siempre tú ves a un Pablo en necesidad desesperante por Dios, hermanos. Y pedía a los hermanos. Pablo nunca hizo nada por sus fuerzas, hermanos. Sabemos que eso no va a funcionar. Quiero leer algunos pasajes, quiero que usted me pueda guiar pueda acompañar libro por libro. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Veamos las peticiones o las súplicas del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, dice de esta manera: hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Más específicamente, Pablo pedía que oren por él para que la palabra del Señor pueda llevarse, pueda ser difundida en todo lugar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Ahora, yendo a la carta de Filipenses, Pablo les pidió a los filipenses que oraran por él para que fuera liberado de la prisión y que Cristo sería exaltado a través de eso. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Son las peticiones del apóstol que están en sus cartas. Filipenses 1, versículo 19 y 20. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Pablo está en la cárcel, Pablo lo está escribiendo desde la cárcel a los Filipos, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo aquí está pidiendo, hermanos,
que el resultado final es que Cristo sea glorificado, sea por muerte o sea por vida, sea que el apóstol salga o no salga, sea que muera o no muera, pero que Cristo sea glorificado. Esa es la súplica del apóstol Pablo. Y la oración, hermanos, es una lucha. Pero si queremos usar un lenguaje más de ejército, la oración es una guerra. Y tienes en el libro de Efesios capítulo 6, ahí hablando de la guerra espiritual que se desata en las regiones celestes. Quiero leer Efesios, lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor. ¿Qué cosa, Pablo? El misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Bueno, si un pastor te dice ora por mí, es para que hagas ese tipo de oraciones. Al final voy a dar por qué cosas podemos orar. Pero yo creo un hombre como el apóstol, un ministro del Evangelio, necesita este tipo de oración ser elevada por los oyentes. Y a los de Colosa, vamos a buscar en su otra carta, Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: orando al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, versículo 4, para manifestarlo como debo hacerlo. Oh, hermano, hermana, ora por aquellos que te piden que oren. Y aquí tienes al apóstol Pablo: oran por nosotros, para que Dios nos abra una puerta, pero sobre todo para manifestarlo, para hacerlo como debe ser. Hay que saber orar correctamente. En las iglesias algunos llaman oraciones específicas, ¿no? No orar por orar, no multitud de palabras, sino por algo muy específico. Ahora, ahí en Colosenses dice, ¿no?, que el Señor le dé la oportunidad para predicar el Evangelio. Por último, quiero leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 9 al 11. Voy a dar lectura, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 9 al 11. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar. Versículo 11. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Pablo pidió a los corintios que oraran para que Dios los pueda librar de peligros de muerte. Pero estaban orando. Es lo que el texto nos dice. Ahora, estas repeticiones o estas súplicas o pedidos del apóstol tienen que hacerlo también los cristianos en todos los tiempos. Fue el contexto, fue la situación del apóstol, lo necesitaba, y hoy día nosotros también necesitamos hacer esos tipos de oraciones. Hermanos, el reino de Dios no avanza automático. El reino de Dios, la oración es como un combustible para que el reino de Dios se realice o se establezca aquí en la tierra. No es que los ministros van a hacerlo todo predicando, o los pastores no predicando, no, hermanos. Se necesita de la oración. Y sí, como dije, es una guerra
la oración. Efesios 6 lo muestra de esa manera. No necesitamos que el apóstol Pablo venga aquí a esta iglesia y diga: hermanos, os ruego, oren por mí. No hay diferencia entre Pablo y otro hombre o mujer de Dios que te pida. Tú debes orar. Y muchas veces aquí tenemos que decirlo, ¿no? De esa manera para que pueda comprenderse. Pero cuando, hermanos, tú tienes un hombre como el apóstol, esto también es para que podamos imitarlo en ese sentido. Pablo hizo esto muchas veces desesperadamente. Y la oración siempre va a ser algo muy bueno, porque en realidad todos, como dije, tenemos una necesidad. Dice un autor: no necesitas autodisciplina para orar continuamente, solo necesitas ser pobre de espíritu. Estamos hablando de la necesidad, porque hay un enfoque esto, hermanos, ¿no? Que la oración es una disciplina, te va a costar, sí, pero entiendo lo que es este comentarista. Dice: no necesitas autodisciplina para orar continuamente, sino necesitas ser pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es alguien que necesita, hermanos, todo. Solamente Cristo puede dar palabras. Y en otras palabras, para estar motivado a orar, no te concentres tanto en la disciplina, sino concéntrate más bien de cuán necesitado estás tú de Cristo, de cuán necesitados están los demás. Ora por eso. Y Dios va a trabajar ahí. Y esto va a tener un significado en tu vida. Segunda enseñanza, hermanos. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo debe motivarnos a orar. Repito, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo debe motivarnos a orar. Pablo, hermanos, aquí nos insta a orar. ¿Qué dice el texto? Vuelva a Romanos. Hemos visto: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la autoridad o la posición que tiene nuestro Señor Jesús debe motivarnos a orar. Y Pablo está aquí apelando a la autoridad de Cristo. Recuerde la gran comisión. Jesús ahí dio la gran comisión justo antes, ¿no?, de ascender al cielo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Entonces, hermanos, cuando ves, ¿no?, que tu líder, cuando ves ahora tu Señor, ¿no?, está sobre todo, entonces aquí debes tener presente esto, hermanos. La autoridad lo ha dado Dios, y nadie tiene esa autoridad que nuestro Señor enaltecido. Quiero leer lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Y eso tiene que ver con la autoridad de Cristo. Entonces podemos orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la confianza de que Él tiene el poder y la autoridad para responder nuestras oraciones y que estén de acuerdo a su voluntad. Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, que oren, pero dice, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que reconocer, hermanos, importa orar correctamente, sí, ¿no? La oración parte de la necesidad, pero inmediatamente tiene que ver esto con la autoridad. Si Dios va a responder, lo va a hacer, y es la confianza que tenemos nosotros. Y tal vez digo, si alguno has tenido una dificultad, un problema, y todo lo quieres hacer en tu manera, no va a funcionar. Realmente reconoce la autoridad. Ahora, como cristianos,
podemos ir directamente al Dios del universo. Usted lo sabe esto, a través de la autoridad de su Hijo, que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso debería motivarnos a orar. Seguimos el mismo versículo. El amor del Espíritu Santo debe motivarnos a orar. Repito, el amor del Espíritu Santo debe motivarnos a orar. Porque no tiene que ver un momento atrás con disciplina. Sino que ya estamos viendo, ¿no?, los puntos hasta aquí. Creo que se puede sacar. Primero era la urgencia de las necesidades, ¿no?, debe motivarnos a orar. Luego estamos viendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, debe motivarnos a orar. Y ahora estoy diciendo que una de las razones para seguir es que el amor del Espíritu Santo debe motivarnos. Ahora el texto dice, y por el amor del Espíritu. Pablo exhorta a orar por el amor del Espíritu. Esto estudiando gramaticalmente, esto se podría referir, hermanos, al amor del Espíritu Santo por nosotros, o nuestro amor por el Espíritu. Yo creo que aquí estoy de acuerdo con muchos comentaristas que argumentan que esto se refiere al amor que el Espíritu Santo produce en todos los que caminan por el Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor. Por eso está diciendo Pablo, si me amas, hermano, vas a orar por mí. Wow, ese es el mensaje. Si verdaderamente soy tu hermano y me amas, vas a orar por mí, dice el apóstol. Por eso, el amor del Espíritu Santo, o sea, el fruto del amor del Espíritu Santo debe motivarnos a orar. Gálatas 5, versículos 16 y 22 está diciendo esto. Si el Espíritu Santo en ti ha producido ese fruto del amor, entonces Pablo dice, vas a estar conmigo orando, vas a estar conmigo suplicando, vas a estar conmigo luchando en las oraciones a Dios por mí. Ahora, si amas a tu familia, si amas a la gente, vas a orar por ellos, porque es el fruto del Espíritu Santo, el amor. Vas a orar por tus hijos, porque los amas, ¿sí? Oras por otros miembros de tu familia. Solamente el amor del Espíritu Santo nos puede impulsar a hacer eso. ¿Te dan cuenta? No es disciplina. Todo va porque los amas. Si te importa su futuro, orarás por su salvación, o orarás para que tengan todo en este mundo. Hay cosas que, hermanos, son valiosas. Sobre todo nosotros entendemos primero lo espiritual. Es lo espiritual. Tal vez conoces a alguien que tiene problemas matrimoniales. El amor del Espíritu Santo te va a decir, ora por ellos. Pablo conocía, hermanos, a muchos creyentes en Roma. Y Pablo se preocupaba por ellos y oraba. Aunque Pablo nunca los había conocido en Roma. Tú tienes la lista de Romanos 1 al 16 y Pablo no conoce, pero Pablo está pidiendo que ore. Y había muchos que ahí él no conocía, pero al leer su carta, al leer quienes están recibiendo este mensaje, ¿no?, estos ya 15 capítulos, están sintiendo el amor de Pablo por ellos. Aunque no lo han visto al apóstol, pero el amor que el Espíritu pone en sus corazones por todos los que aman al Señor Jesús, deben orar por Él. Eso es lo que estamos viendo en esta carta. Entonces, cuando escuchamos a otros creyentes que tienen una necesidad, el amor del Espíritu debe motivarnos a orar por ellos. Yo frecuentemente escucho, mejor dicho, recibo mensajes de hermano, ora por nosotros, ora por la iglesia, ora por el viaje, me lo piden. Y ustedes también, me imagino, hermanos, pienso que muchos te piden oración. Ahora, seguimos, debido a que el Dios a quien oramos es el Padre Celestial, debemos estar motivados para orar. Volvamos al texto. Hemos visto aquí dice
Dice, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. La palabra esfuerzo, ¿qué te hace pensar? Que os esforcéis. Esa palabra es un tono o un significado, hermanos, de lucha, de guerra. Que os esforcéis. Ahora, como dije, ya que es a Dios, el Padre Celestial, a quien oramos, entonces eso debe motivarnos a orar. No solamente la autoridad del Señor Jesucristo, no solamente mi necesidad, no solamente el amor del Espíritu, sino que también que es Dios el Padre. Y debe motivarnos a orar. Ahora, Pablo menciona aquí ya en este versículo a la Trinidad. Oramos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu a Dios, quien por supuesto es el Padre Celestial. Y Jesús nos enseñó esto en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos. Piensa en el privilegio, hermanos, que tenemos para acercarnos a Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Cantamos un momento atrás Jeremías, ¿no? El capítulo 10, versículos 5 y 6. No hay semejante a ti, oh Dios. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti. Es el Dios que hizo, el que habló y creó, y nosotros tenemos el privilegio de hablar con Él. Si ustedes me escuchan siempre en mis oraciones, es Padre. 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 Porque somos sus hijos, pero tenemos ese privilegio, hermanos, de poder estar delante de Él. Y gracias que Él nos llama también hijos. Pero cuando llegas al trono de la gracia, ahí tienes un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote ante el trono celestial, como cantamos. Ahí recibimos misericordia. Ahí recibimos gracia. Ahí recibimos perdón y podemos reconciliarnos si es que hemos fallado y encontramos socorro en nuestra necesidad. Hebreos 4, versículos 14 al 16 nos habla. Entonces hasta aquí, hermanos, hemos visto, para orar correctamente por la obra del Señor, debes tener la motivación correcta. Segundo, para orar correctamente, ore por la obra del Señor con la mentalidad correcta. Repito, para orar correctamente, ore por la obra del Señor con la mentalidad correcta. Y vamos a ver aquí, hermanos, esto, que la oración es una guerra. Pablo exhorta a los cristianos en Romanos 15, versículo 30, que os esforcéis, que os luchen conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Ese es el texto, esforcéis. Yo he visto toda disciplina, hermanos, excepto la académica, que es mental, pero toda disciplina deportiva, toda disciplina militar es esfuerzo, es sudor, es lágrima. Y Pablo dice, esfuérzate conmigo, lucha conmigo, dice Pablo. Primera enseñanza, esfuérzate en tus oraciones. Esta es la única vez que vemos aquí este verbo compuesto, esforzarse juntos, que se usa en el Nuevo Testamento, o que Pablo usa esta expresión ya en referencia, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, podemos leer algunos pasajes, así como un momento atrás hemos leído. Quiero no solamente citarlo, sino leerlo con ustedes. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Luego dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Ahí está la palabra, hermanos. Pablo está pidiendo en Romanos lo mismo, esfuércense conmigo. Y aquí Pablo cita en Colosenses a Epafras,
Un ministro de Cristo es alguien que se está esforzando siempre, dice, intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Prácticamente, no solamente el ministro, hermanos, debe ser sostenido en las oraciones de la congregación, sino también al revés. Al revés. ¿Ustedes quisieran un Epafras acá? Sí. Alguien que está orando, se está esforzando intensamente, alguien que está constantemente en el trono de la gracia, está orando por ustedes. ¿Para qué? Dice, sigamos leyendo, para que estéis firmes. La palabra firmes en el Nuevo Testamento tiene que ver, ¿no? Como dice en Efesios, para que, hermano, no te desvíes, sino estés firmes. Es un lenguaje de un soldado, firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Oh Epafras, faltan Epafras. Y esta palabra, hermanos, esforzarse, en el original tiene que ver con agonizar. Agonizar. Y una palabra normalmente se utilizaba para competencias atléticas. Y creo que Epafras tiene que ver con referencia a su propia vida de oración, que ese era el esfuerzo o la competencia que tenía él. Si usted hoy día escucha a oraciones de hombres o mujeres en diferentes lugares, radios, hermanos, están lejos de los modelos de oración bíblica. Porque todo gira, como dije, alrededor, ¿no? Alrededor del hombre. Recibe la bendición. Y acá tienes un nombre distinto. Y Pablo describe su ministerio, hermanos, en Colosenses de otra manera. Vamos a leer Colosenses 1 con el versículo 29. Dice, y con este fin también trabajo. Y tenemos la palabra ahí, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así Pablo resumió todo su ministerio, hermanos, como esfuerzo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Esfuerzo, he peleado, aunque no se usa la misma palabra, pero está la idea detrás de esas palabras, como una guerra espiritual. Efesios 6:12, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades o gobernantes en las regiones celestes. Ahí tienes la lucha del apóstol. Y la lucha no es a espada, sino es en oración. Y aquí voy a decir, hermano, todos estos versículos que hemos citado o leído va en contra de la enseñanza popular que hoy día se escucha en muchos lugares. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Pablo daría una enseñanza, creo, mejor. Pablo dice, lucha. Pero hoy día no es eso el modelo. Y con esto quiero decir, hermanos, que la oración no va a ser fácil. No va a ser fácil, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar que va a ser un poco difícil. Pero voy a decir algo, hermanos. Voy a decirte que la oración, si para ti es una lucha, entonces diré bienvenida a la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una lucha. Eso es en sí. Requiere esfuerzo, requiere lucha. Primero luchas con tus deseos de tu propia carne, porque el cuerpo dice, no ores, Abraham, duerme más, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, no trabajes, no tienes que servir a tu hermano, no des las ofrendas. Es una lucha con tu propio ser. La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto. Bienvenido a la vida cristiana. Es una lucha. Ahora, si tienes en mente que la oración es fácil y no requiere esfuerzos, estás equivocado. La oración requiere esfuerzo. Otra enseñanza que, hermanos, luchen juntos en sus oraciones.
Luchen juntos en sus oraciones. Pablo ya está usando esto ya de manera frecuente. Pablo nunca estuvo solo. Pablo no es un misionero solitario. Pablo, hermanos, siempre estaba rodeado de hombres y mujeres que amaban al Señor, hombres que estaban a su lado. Pablo está aquí orando por su viaje, pero Pablo les pide que se unan a él en esta batalla. A veces he escuchado a muchos conseguir, ¿no?, que si es que no se da o no obtenemos lo que estamos buscando, se interpreta diciendo no es la dirección, no es la voluntad de Dios. Pero hermanos, nosotros debemos esforzarnos. Por ejemplo, uno puede elevar desde su casa una oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, Santiago 5, versículo 16. Pero cuando más personas oran, hermanos, Dios obtiene toda la gloria. ¿Se da cuenta? Cuando muchos oran, Dios fortalece a todos también. Dios les da más fe porque están empezando a depender de Dios. Las cargas se les están aliviando. Entonces es importante, hermanos, ¿no? Luchen juntos en oración, todos un mismo propósito, ¿no? Y aquí es que Pablo está pidiendo que luchen por Él, que se esfuercen por Él. Entonces nuestras oraciones no tienen nada que ver con asuntos, hermanos, llamémosle para nosotros, en sentido, ¿no?, beneficiosos, sino tiene que ver con las cosas o asuntos del reino. Tercero, ya estamos en la recta final. Para orar correctamente, ore por la obra del Señor con el entendimiento correcto. El título del sermón es orar correctamente. Estoy diciendo, ore por la obra del Señor con el entendimiento correcto. ¿Por qué, hermanos? Es que la oración es poderosa, pero debemos someternos a la voluntad soberana de Dios. Tu entendimiento tiene que ser correcto de quién es Dios y cuál es tu posición. La oración es poderosa, pero debemos someternos a la voluntad soberana de Dios. Y Pablo pide aquí dos cosas, no hemos visto al comienzo: que sea liberado, ¿no?, de los que se van a oponer en Jerusalén, y que su ofrenda sea aceptable cuando llegue allá a Judea. Y es lo que vamos a ver aquí. Entiende, hermanos, que el poder de Dios fluye a través de nuestras oraciones. Entendemos de la responsabilidad del hombre, entendemos del poder de Dios, pero entiende, hermanos, que el poder de Dios fluye a través de nuestras oraciones. Pablo asume aquí que la respuesta de las oraciones que van a elevar a los hermanos en Roma es que al final Dios se movería de acuerdo a esa petición. En realidad no lo sabemos. Por eso estoy hablando que debemos orar con el entendimiento correcto. Dios puede impedir, por ejemplo, que los judíos desobedientes no agreden, no ofendan al apóstol Pablo, sí. Dios puede actuar en ese momento, o como puede permitir que a Pablo lo aprisionen. Pero Pablo está orando para que sea librado y para que acepten esa ofrenda que está llevando. El hecho es que, hermanos, los romanos, hablando de los cristianos, estaban a distancia de Jerusalén. Se conocía, ¿no?, de la tradición mosaica, estaban muy aferrados a Moisés, a todo lo que Dios había establecido para ellos. Y Pablo viene, ya no es necesario hacer todo eso, prejuicios contra él, diferencias contra él, porque ahora Dios está en todo lugar y que muchos hombres están siendo salvos fuera de Jerusalén. Es que tienes que tener un entendimiento correcto. Antes la iglesia o el reino de Dios estaba centrado en Jerusalén. En Jerusalén. No salió más. Pero ahora el evangelio se ha expandido
¿no? A todo el cosmos, a todo el mundo. Pero en todo esto hay un mensaje peligroso, hermanos. Si no tienes un entendimiento correcto de la voluntad soberana de Dios, vas a pensar en un mito llamado libre albedrío. Y usted sí conoce lo que estoy queriendo decir, porque le va a robar la gloria a Dios si hablamos de un libre albedrío. Pues si conoces a Dios, vas a entender que Dios va a responder, pero de acuerdo a su voluntad soberana, no de acuerdo al libre albedrío del hombre, porque eso le roba la gloria a Dios. Es lo que hoy día también se ve mucho, porque sabemos todo va de acuerdo al consejo de Dios. Y sabemos también, hablando de la salvación, ¿no? En última instancia no depende del hombre, no depende de su libre albedrío, sino de la voluntad soberana de Dios. Pero esto es porque muchos están orando, hermanos, ¿no? Para que sean liberados, para que cuando escuchen el mensaje de Dios pueda obrar a través de ese mensaje. Que Dios prepare ese corazón, que Dios suavice ese corazón, que Dios lo enternezca, que Dios cambie ese corazón, que sus ojos puedan ver, que su oído pueda escuchar, que están muertos en delitos y pecados, y que respondan en rendición voluntariamente al Evangelio. Es tener un entendimiento correcto. Es verdad que tienen que arrepentirse, eso no lo va a cambiar, esa es la responsabilidad, pero también al mismo tiempo la Biblia dice: nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Pero debemos orar, hermanos, con toda convicción de que Dios obra de esa manera y que Dios se deleita en salvar a los hombres. Ahora, comprenda que Dios, hermano, es soberano en la forma en que responda a nuestras oraciones, y por eso debemos someternos a Él. Es necesario comprender, hermanos, esto, que Dios es soberano en la forma en que va a responder a nuestras oraciones, y por eso debemos someternos a Él. En el presente, hermanos, algunos de los predicadores de este momento de la palabra de fe enseñan arrogantemente que debemos dar órdenes a Dios y que Él debe respondernos. Eso es una blasfemia contra el Dios soberano del universo. Recuerden, Dios es soberano, nosotros no lo somos. Por eso debemos orar específicamente, hermanos, como un momento atrás lo mencioné, pero tiene que ver en conociendo a Dios, conociendo de quién es Dios. Tal vez nuestras oraciones cuando nos convertimos serán muy cortos, ¿no? Y tal vez muy breves, y tiene que ver nada más conmigo. Ni siquiera oraba por la iglesia, por el matrimonio, ni por el pastor, ni por las misiones. No, todo para mí y giraba en torno de mí. Pero a medida que creces más en la vida cristiana, va a haber muchas razones para orar. Eso implica lucha, tiempo. La pregunta es, ¿las oraciones del Pablo aquí fueron respondidas? Dos cosas él pidió, y creo que la respuesta fue más o menos, hermanos. Más o menos. ¿Por qué? Primero, sí fue rescatado, ¿no?, de todos los oponentes en Judea, pero solo por luego no pasaría, hermanos, como prisionero a Roma. Ahora, su servicio a Jerusalén creo que también fue aceptado. Tenemos una cita en Hechos 21, versículo 17. Pero Pablo oró por eso. Que ese apoyo llegue allá, hermanos. Eso respaldaba también la autoridad que Dios le había dado a él como ministro. Entonces, hasta este punto vemos esto. Ahora el versículo 32. Dice el versículo 32. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Aquí el versículo 32 nos expresa una tercera petición. No el resultado, no que Pablo deseara,
sino las dos primeras que ya fueron respondidas, pero Pablo aquí quería venir, dice, con gozo, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Aunque las dos primeras peticiones no fueron respondidas tan precisa, tan correctamente como Pablo lo pidió, pero Pablo llegó a Roma, hermanos, como prisionero, ¿no? Un naufragio tienes en Hechos cuando se da la situación, pero por ejemplo él cuando va a los Filipos, él habla de gozo, no es que va, sino habla de gozo en sus cartas. Cuando está en Roma o camino a Roma, dice, quiero llegar con gozo por la voluntad de Dios. Y yo creo que, hermanos, hemos tenido muchas veces la oportunidad de conocer a pastores, misioneros que han pasado por aquí, o a través de nuestro círculo. Debemos recibirlo, hermanos. Debemos recibirlo. Y al menos pregúntale, ¿en qué puedo orar por ti? ¿Cuál es tu necesidad? No siempre es económico, porque muchos ya tienen un soporte económico. Esta semana ustedes conocen, un tiempo atrás hemos recibido la visita de un hermano, el hermano John Chávez, su esposa, su hijo, pero también con ellos habían dos misioneros, dos familias misioneras que vienen de los Estados Unidos. Y esta semana recibí la noticia, el trabajo que ellos querían hacer y algo que yo estaba orando hace tiempo atrás, que vieron una iglesia en la ciudad de Puno. Y se ha dado, hermanos. Gracias a Dios, el año pasado o este año me escribió un hermano que años lo conozco, una familia del hermano Urlich, y lo ha recibido, se han conocido. Ya nuestro hermano John Chávez esta semana o este mes se instala en Puno. Vamos a tener un grupo de hermanos allá orando, trabajando, así vamos a tener. Y mira, hermano, va a haber una iglesia acá, en la ciudad de Puno. Y eso no se da nada más por ser amigos o porque nada más tengo ganas de hacer cosas, ¿no, hermanos? Todo va a las oraciones. Y lo que quiero decir así, tal vez no fuera, ¿no?, desde la enseñanza, hermanos, que si alguien viene, o si tú lo recibes en tu casa, sea un misionero, sea un pastor, pregúntale, ¿en qué puedo ayudarte? Yo recuerdo la primera vez que vine y le hice la misma pregunta a hermano John Chávez, ¿en qué puedo ayudarte? Yo no sabía si él era sostenido económicamente o podemos de otra manera apoyarle, porque él tenía un deseo de trabajar y nadie es loco de venir de los Estados Unidos, dejar allá, ¿no?, traer tu esposa, traer tu hijo y venirte acá. No, hermanos, eso no es así. O renunciar a un estudio, una profesión para servir al reino, entregarte, no es fácil. Él dijo, yo tengo la ayuda. Entonces, oración. Y las cosas sí han ido dando. Y esta es no quedarte en el camino desanimado. Y por cierto, manda saludos a la iglesia. Y yo sé que los primeros meses o años va a haber desaliento, va a haber desánimo, como quien habla ha pasado. Y eso sucede cuando empieza una iglesia. Por eso, hermanos, ore por ellos. Es algo nuevo que esta semana recibí. Y la lección principal, la que estamos visto aquí, ore con la motivación, la comprensión correcta. Y al final debemos someternos a la soberanía de Dios. Y último punto, versículo 33, para orar correctamente, ore por la obra del Señor con la relación correcta. Repito, para orar correctamente, ore por la obra del Señor con la relación correcta. ¿Qué dice el versículo 33? El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La relación correcta, hermano, tiene que ver con la paz de Dios. El Dios de paz esté con ustedes,
con vosotros. El versículo 33 es una bendición o oración de Pablo por los santos, ¿no? Allá en Roma. Y esta es la tercera bendición en este capítulo. Y hemos ido viendo, Pablo ha orado para que el Dios de paz o el Dios de perseverancia, ahí podemos retroceder, Romanos 15, versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo. Esta es la primera petición del apóstol Pablo, o bendición por los de Roma. No, el Dios de paciencia os consuele, os conceda. De ahí hemos ido a Romanos 15:13. El Dios de paz, ustedes pueden recordar, el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahora tenemos aquí, pero antes de avanzar, tenemos otra bendición. Normalmente a veces yo lo leo como la bendición pastoral para la iglesia, pero Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es lo que vemos, como el apóstol Pablo está orando o pidiendo por los hermanos en Roma, y como ahora todos los creyentes, ¿no?, pueden recibir el consuelo, el descanso o la paz. Y aquí el mensaje es lo mismo, hermanos, que el Dios de paz, ¿no? El Dios de paz. Nuestro Dios no es el Dios de los musulmanes, que toman las armas y todo lo ven con armas. No, hermanos, nosotros obtenemos la paz por medio de la cruz de Cristo. Y sin cruz no hay paz. El Dios de paz. Cristo hizo la paz para los suyos en la cruz. Esto nos recuerda las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Que el hombre puede tener paz. Y bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado. Romanos 5:1, hermanos, ya hemos visto. También, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso dije, debido a la cruz, el hombre o el cristiano tiene paz con Dios. Y es que esto debemos experimentarlo. Debemos experimentarlo. ¿Con quiénes? Con aquellos que son diferentes a nosotros. Romanos 14 nos ve, ¿no? Ahí hemos visto los juicios o prejuicios que puede haber entre el hombre nuevo, el hombre que tiene años en la fe. Ahora, ¿cómo tú ves o cómo reconoces la paz de Dios en medio de situaciones difíciles? Sí, hermanos, en angustias. Por eso debemos orar para tener una relación correcta entre todos y que haya paz, haya armonía. Conclusión, ¿vas a orar correctamente? Y creo que la enseñanza se ha basado eso en esta mañana, hermanos. ¿Por qué cosas debes orar? Quiero dar algunos consejos para nuestra iglesia. No hay orden para peticiones, pero sí hay un orden, ¿no?, de cómo nuestro Señor nos enseñó a orar. Yo creo que si hicieras tu lista, hermanos, estarías horas orando. Pero yo creo que orar correctamente tiene que ver con ser específico por los miembros de tu familia, tu iglesia, los pastores, los misioneros. Ora, hermanos, por las conversiones. Ora para que Dios salve. Ora por misioneros que conozcas. Ora para que Dios levante aquí misioneros, pastores, maestros. Ora por las iglesias aquí en el Perú y en el extranjero que conoces. Ora por los matrimonios, para que crezcan en gracia, que protejan sus hijos. Ora por salud, por fortaleza, crecimiento, ánimo. Ora por sabiduría. Ora para que las relaciones sean armoniosas los unos a los otros. Ora para que todos puedan estar sirviendo. Ora para que haya más discípulos. Pide al Señor que las personas que vienen aquí, hermanos, puedan ser movidos a dedicar sus vidas.
Ora por las finanzas, las de tus hermanos, por la salud. Ora, hermanos, por un terreno, por un local, por esta iglesia. Ora para que haya una adoración ferviente en espíritu y en verdad. La lista puede seguir. Que Dios sea glorificado en nuestra iglesia y que veamos grandes cosas de parte de Dios en medio de nosotros. Vamos a dar gracias. Padre, ¿cómo no agradecerte por este momento de haber estado ante tu presencia y haber escuchado tu voz? Y sabemos, Señor, nuestra vida está en tus manos. Respiramos, dependemos de ti hasta que tú lo determines aquí en esta tierra. Pero, Señor, mientras tengamos las fuerzas, mientras podamos respirar, mientras tengamos vida, queremos ser útiles en tu reino. Y cada uno tiene una medida de fe, una medida, Señor, de gracia que ha recibido a través de dones, talentos, favores. Pero todos podemos ser útiles, todos podemos servir dentro de tu iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque cada uno, Señor, cumple su función como un miembro personal, particular de una iglesia. Y mi oración, Señor, es que te pido, Padre, que haya, Señor, mucho amor, mucho fervor por las cosas sagradas, las cosas santas. Y que, Señor, este ejemplo, Señor, del apóstol nos sirva para nosotros, para entender mejor que con quién estamos en comunicación, con quién tenemos en relación. Y que tú perdones, Señor, a veces cuando te pedimos nada más para nosotros, cuando no incluimos al hermano, a la hermana, a la familia, oraciones centradas en el hombre. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a buscar los asuntos del reino que tu Hijo nos ha enseñado. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén.